Mi nombre es María Concepción Ginés Carrasco y yo voy a hablarles acerca de la terapia ocupacional. Pero para poder empezar a hablar de la terapia ocupacional es importante que mencionemos cuál es su definición. Podemos definir a la terapia ocupacional como un uso terapéutico de las actividades de autocuidado en donde se fomenta la independencia funcional. No solamente en el ámbito laboral, sino que en general para que su calidad de vida sea lo mejor óptima posible. De esta manera podemos mejorar su desempeño y también mejorar las destrezas. Ahora bien, con respecto a la historia de la terapia ocupacional, podemos mencionar que en el 2600 a.C., los chinos creían que todas aquellas enfermedades por las cuales sufrían los pobladores era por la inactividad orgánica. Entonces, su manera de combatir esto era por medio de ejercicio, de juegos en los que ellos se mantuvieran en una actividad física y como tal ejercicio. Recordemos que actividad física y ejercicio no es lo mismo, ya que actividad física es lo que podemos realizar en todo momento, pero ejercicio es adaptar nuestro cuerpo a diferentes movimientos que normalmente no estamos tan acostumbrados a hacer tan repetitivamente. Entonces, aunque en ese tiempo solamente era una creencia y no había una fundamentación como tal, los chinos estaban completamente seguros de que funcionaba porque veían resultados en sus pobladores. Y como tal, en el 2000 a.C., en Egipcia, llegaban melancólicos en grandes cantidades para aliviar sus dolores o como tal sus enfermedades. Entonces, la manera en la que se caracterizaba de la forma en la que los egipcios trataban para que se pudieran sanar era por medio de actividades recreativas, juego y también como tal ejercicio. También podemos mencionar los fundamentos teóricos y filosóficos de la terapia ocupacional. Ahora bien, con respecto a sus fundamentos teóricos, nos habla un artículo que está basado también en mejorar no solamente las capacidades físicas, sino también mentales y psicológicas del paciente. Cuando un paciente siente o ve que no tiene la posibilidad de hacer las mismas cosas que hacía antes, de a lo mejor de un padecimiento o de la edad incluso, normalmente se llegan a deprimir. Entonces, ¿qué pasa cuando se deprimen? No quieren hacer absolutamente nada, no se sienten bien para realizar movimientos, quieren estar en cama y eso no está bien porque nos causa enfermedades por medio de lo que es el sedentarismo. Entonces, lo que trata la terapia ocupacional es no solamente trabajar en un ámbito como tal físico, sino ver al paciente holísticamente, o sea, en todas sus esferas. Entonces, por eso vemos en la parte inferior a una persona adulto mayor que está realizando sus ejercicios con la fisioterapeuta o con la persona que está encargada de lo que es la terapia ocupacional para poder enseñar algunos ejercicios que nos ayuden a mejorar las destrezas. Del otro lado podemos ver a una persona, a un joven, que está realizando ciertos movimientos y un terapeuta lo está ayudando. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros como fisioterapeutas podemos guiar al paciente para mejorar esas destrezas. A lo mejor algo tan sencillo para nosotros como es colocar un vaso hacia el otro extremo o poner como tal un mantel o algo en donde nosotros coloquemos ciertas cosas que podemos mover, para nosotros es completamente pues algo fácil. A lo mejor debemos ser un poco más empáticos con el paciente, porque a lo mejor después de algún padecimiento, él se le hacía complicado el pasar una cosa y trasladarlo a otro lugar. Y cuando lo logran, no solamente debe ser un logro del paciente, sino también para nosotros, ya que nosotros también estamos contribuyendo a que eso suceda. Okay. Con respecto a la historia de la terapia ocupacional en Grecia clásica, se fundó como tal el primer hospital en la ciudad de Pérgamo, en donde aliviaban como tal por medio de empleo de canciones, música, literaturas y como tal farsas también de alguna u otra forma. Yo creo que actualmente también se ve mucho de que pueden llegar pacientes al consultorio o al lugar en donde estemos laborando o vayamos a laborar, mejor dicho, y lleguen pacientes que te digan, no, es que yo fui con tal fulanito de tal y me hizo esto y me hizo el otro y me dejó bien. Muchas veces también tiene que ver mucho lo emocional. Entonces, como yo lo mencionaba anteriormente, si el paciente cree en ti, vas a poder lograr muchas cosas con él. Si no, desafortunadamente
la terapia va a ser un poquito más tediosa tanto para el paciente como para el fisioterapeuta. Entonces, por esa razón, de alguna u otra forma, en Grecia clásica, pues sí, también había ciertas fases. Entre el 600 a.C. y el 200 después de Cristo, Pitágoras mencionaba que, Pitágoras, Tales, de Mileto y Orfeo, mencionaban que utilizaban música como remedio para distintos males. Hipócrates recomendaba la lucha libre, la lectura y el trabajo para mantener el estado de salud óptimo. También podemos mencionar que en la Primera Guerra Mundial se introdujo la fisioterapia, ya que hubieron tantos lesionados y también tantos padecimientos que se llegaron a crear que obviamente necesitaban de más apoyo. Pero fue en la Segunda Guerra Mundial cuando se reconoció oficialmente la terapia ocupacional. Recordemos que la terapia física surgió hace 50 años aproximadamente, o un poquito más, aquí en México, por la necesidad de poder ayudar o de poder de alguna u otra forma contribuir con los pacientitos que tenían poliomielitis. Entonces se creó como tal, entre lo que es enfermería y lo que es educación física, un curso que permitió crear como tal la terapia física aquí en México. Pero también es importante mencionar que esto fue creado por una necesidad. Y actualmente, aunque la terapia física no es todavía conocida al 100%, cada día sumamos un poquito más para que los pacientes y las personas a nuestro alrededor sepan de qué se trata nuestra carrera. Al igual que es importante darle la importancia a la terapia ocupacional. Y esto se logra a partir del siglo XIX. Bueno, la ciencia de la ocupación. Cuando el paciente se encuentra ocupado, cuando el paciente se encuentra en terapia, haciendo una actividad o un ejercicio como tal, podemos decir que se activan ciertos neurotransmisores en su cerebro, que son como tal la serotonina, la dopamina y la adrenalina. Estas hormonas o neurotransmisores, mejor dicho, nos ayudan a que el paciente entre en un estado óptimo, un estado de bienestar, tanto físico, mental y psicológico, que le permita querer realizar las cosas y ser un poco más independiente a la hora de realizarlas. Nosotros le enseñamos al paciente que sí se puede y que no solamente el hecho de que tenga una limitación cree una dependencia total de sus familiares o una dependencia total de la persona que los esté cuidando, sino que podemos enseñarles que ellos pueden todavía hacer ciertas cosas y a lo mejor por medio de adaptaciones fisiológicas que vamos a crear en el paciente. Recordemos que como tal las neuronas no vuelven a revivir, sin embargo, sí hay pues como tal una neuroplasticidad. Si nosotros generamos en el paciente neuroplasticidad por medio de movimientos a lo mejor tan básicos para nosotros, debemos por eso ser muy empáticos con ellos para que ellos puedan llegar a realizar las cosas, a lo mejor no igual como antes del padecimiento, a lo mejor no igual que antes de la edad que tenían o tienen en ese momento, pero de alguna u otra forma sí hacerlos un poquito más independientes. Y bueno, eso fue todo de mi parte, espero que le haya gustado mi exposición y muy buenas noches.